El título del mensaje de esta mañana es Dios me hizo así. Cualquier queja, hablen con Él. Dios me hizo así. Cualquier queja, hablen con Él. Job, capítulo 1, versículo 8. Dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. A Dios le llama la atención el carácter de Job. En una conversación que tiene con el mismo Satanás, le hace ver, es como si le dijera, observa, mira a mi siervo Job lo íntegro, lo honrado, lo santo que es. Orgulloso, él le muestra a Satanás el carácter de su siervo Job. En cambio, a Satanás no le llama la atención tanto las cualidades morales de Job, sino que a Satanás le llama la atención la prosperidad económica de Job. Dice la Biblia en Job capítulo 1, verso 10, mira lo rico que es. Le dice Satanás a Dios, observa, mira lo rico que es. Yo quiero que advierta usted la conversación, el centro, el foco de la conversación. Dios afirma, mira lo santo que es, y el diablo le contesta, mira lo rico que es. Observa lo que le llama la atención a Dios y lo que le llama la atención al diablo. Mi pregunta es, ¿a quién crees que nos parecemos más nosotros en nuestra forma de hablar? ¿No es cierto que el progreso económico de una persona nos deslumbra mucho más que sus cualidades morales? ¿No es cierto? ¿Acaso no se despierta el demonio de la envidia cuando escuchamos acerca de la prosperidad económica de algún vecino, familiar o conocido? Sin embargo, ni la santidad ni la integridad nos inspira de la misma manera. Job llamó la atención de Dios e impactó gratamente a Dios, no con lo que tenía, no con su capital, sino que él llamó la atención de Dios con su carácter. Y ese es un aliciente para todos nosotros. Para todas aquellas personas que quieren conquistar el corazón de Dios. No es con lo que tienes, no es con lo que has logrado en la vida que vas a impactar a Dios. No es que Dios queda asombrado y dice, wow, mira a este hombre, mira a esta mujer, cuántos títulos han logrado, cuántos recursos económicos ha conseguido en tan poco tiempo. Nada de eso deja a Dios con la boca abierta. Lo único que llama la atención de Dios y deja boquiabierto a Dios es cuando ve a un hombre o a una mujer con cualidades morales tales como la integridad, la honradez y la santidad. Generalmente, el hecho de que una persona haya incrementado su patrimonio económico despierta curiosidad y admiración. Rápidamente queremos saber cuál es el secreto. Queremos saber cuál es el secreto de la prosperidad económica. Pero son pocos, muy pocos los que están detrás del secreto de aquellas personas que han conquistado el corazón de Dios.
He visto a individuos quedar boquiabiertos, atontados, casi burlándose de aquellas personas que dicen estar en un proceso de quebrantamiento o de humillación. Es que el arrepentimiento, la humildad y la humillación no son cualidades deseadas por el ser mundano. No son cualidades que el ser humano aspire a tener. Esas cualidades no son deseadas por el hombre natural, pero son sumamente anheladas por el hombre espiritual, porque el hombre espiritual sabe que estas cualidades morales, tales como el arrepentimiento, la humillación, la humildad, el quebrantamiento, son el pasaporte que te conduce a la mismísima presencia de Dios. Tenemos muy poco interés en conocer acerca del camino de la humillación. Muy poco interés en conocer acerca de este camino penoso para la carne, pero glorioso para el espíritu. No nos inspira. La humillación, el quebrantamiento, la soledad, el desierto no nos inspira. La integridad, la honradez, la santidad no nos inspiran tanto como nos inspira el crecimiento económico. Sin embargo, Job, insisto, no conquistó el corazón de Dios con lo que él tenía y era muy rico, sino que lo que le llamó la atención a Dios fueron sus cualidades morales. Sé que usted está acá porque quiere llamar la atención de Dios. Yo también. Estoy en ese proceso de llamar la atención de Dios, de conquistar su corazón. ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? ¿Qué hizo este hombre Job para conquistar su corazón? ¿Qué hizo Cornelio para que mereciera que Dios decidiera enviar un ángel y le dijera: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios? ¿Qué hizo esa gente para conquistar el corazón de Dios? Estoy detrás del secreto. Yo sé que usted también estamos detrás del secreto de aquellas personas que conquistaron el corazón de Dios, y entiendo que no es con lo que tenemos, no es con lo que hemos logrado que vamos a conquistar el corazón de Dios, sino con actitudes, cualidades tales como la santidad, la integridad, la honradez, la humillación, la humildad, el quebrantamiento. Ese es el camino, ese es el pasaporte a la mismísima presencia de Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Mire, la humildad impacta positivamente en el corazón de Dios. La humildad. ¿Quién quiere ser humilde? Y el que lo es no inspira a nadie. Sin embargo, observo en la palabra de Dios que la humildad impacta en el corazón de Dios. En Primera Reyes, capítulo 21, se cuenta la historia del rey Acab, un rey perverso,
Por medio del profeta Elías, el Señor le dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Voy a destruir a tu familia. ¡Wow, qué duro! Voy a destruir a tu familia porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. Pero cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno y anduvo de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Observa, ¿viste? Le dice Dios al profeta Elías: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva. Dios estaba tan sorprendido por la humillación de Acab que fue a contárselo a su siervo Elías. Sorprendente que Dios revele lo que Acab hace en privado, lo que Acab hizo en su carpa del encuentro, en su aposento alto. La humillación de un hombre la ventila Dios. Está tan sorprendido Dios porque este hombre se ha humillado en su presencia que lo ventila, se lo hace saber a su siervo Elías. ¿Viste cómo se humilló Acab delante de mí? ¿Viste? Por haberse humillado, no voy a destruirlo mientras él viva. ¡Guau! La clemencia y la misericordia. Si Dios aplazó el juicio sobre un hombre tan perverso como Acab porque este hombre se humilló, imagínese lo que puede hacer si nosotros nos humilláramos delante de Dios. Lo mismo sucedió con el rey Josías. Segunda Reyes capítulo 22, verso 18. Esto dice el Señor: estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír que yo pronuncié contra esta ciudad. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré, porque te humillaste. No enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto. De modo que llevaron el mensaje al rey. De la misma manera que Dios ventiló la humillación de Acab a su siervo Elías, ahora hace lo mismo con el rey Josías. La humillación impacta positivamente en el corazón de Dios. ¡Qué asombroso! La humildad y el arrepentimiento, la humillación y el quebrantamiento son actitudes tan infrecuentes que cuando se encuentran en una persona impactan positivamente delante de Dios. Son tan poco comunes estas cualidades. El arrepentimiento, el quebrantamiento, la humillación es tan poco frecuente que cuando Dios las encuentra en una persona, esa persona logra conquistar el corazón de Dios. Sin embargo, hay que tener cuidado con aquellas personas que parecen sinceras en su arrepentimiento, pero no les dura mucho tiempo. Generalmente son aquellas personas que están detrás de Dios en medio de la dificultad, pero cuando reciben el regalo que están buscando, se olvidan y su corazón se vuelve duro nuevamente. Esto le pasó al faraón. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 27. El mismo faraón se arrepintió, pero fíjese lo que pasó. Esta vez he pecado, confesó el faraón.
el Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. ¡Wow!, diríamos nosotros. Por favor, dijo el faraón, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y yo los dejaré salir. Se arrepintió. Entonces Moisés oró y el granizo se terminó. Sin embargo, el faraón no cumplió lo que prometió y su corazón se volvió a endurecer. Dice Éxodo capítulo 9, verso 34. Al ver el faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo. En tiempos de bonanza solemos olvidarnos de Dios, como lo hizo el rey Roboam, sin darnos cuenta que esta actitud de alejarnos de Dios cuando las cosas nos van bien, hace que Dios se aleje de nosotros. Esto le pasó al rey Roboam. Dice en 2 Crónicas capítulo 12, versículo 5. Esto dice el Señor: ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono a ustedes. Pero ellos, a consecuencia de esto, de que abandonaron a Dios y Dios los abandonó a ellos, vino juicio. Cayó juicio de Dios sobre la nación entera. Entonces ellos se arrepintieron y se volvieron a Dios. Dice el texto bíblico en 2 Crónicas capítulo 12, verso 6. Observe. Dice: los líderes de Israel y el rey se humillaron. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, les dio este mensaje: puesto que el pueblo se ha humillado. Siempre es así. Cuando el pueblo se humilla, cuando el líder se humilla, puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto te daré cierto alivio. Hay dos clases de personas: las que en medio de las dificultades se vuelven a Dios definitivamente, y aquellas que apenas haber salido de la dificultad vuelven al chiquero de donde salieron y endurecen su corazón y se olvidan de Dios. ¿A qué grupo perteneces? ¿Perteneces a aquellas personas que en medio de la dificultad buscan a Dios para nunca más abandonar el camino de Dios? ¿O eres de aquellas personas que cuando tienes el regalo que has pedido a Dios, te olvidas de Él y tu corazón se vuelve duro nuevamente? ¿Y qué sucede, pastor, si nos resistimos al proceso de quebrantamiento, de humillación que Dios espera de nosotros? ¿Qué pasa si nos resistimos al desierto donde Dios nos quiere a lo mejor en un tiempo para hablarnos, para enseñarnos, para revelarse? ¿Qué pasa si nosotros huimos de ese camino del arrepentimiento, de ese camino de la humillación, de la humildad, del quebrantamiento por el que Dios a veces nos lleva? ¿Qué pasa? Atraemos juicio sobre nosotros mismos. Esto le pasó al rey Sedequías. Dice la Biblia en 2 Crónicas capítulo 36, verso 12. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Un rey, Sedequías, hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse. Era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no podía hacerse nada más. ¿Qué pasa si nos negamos a emprender ese camino de humillarnos delante de Dios y seguir el camino de la desobediencia, del orgullo, de la soberbia? ¿Y qué es la humillación, pastor? Es postrarse delante de Dios y reconocer que no podemos hacer nada en esta vida si no es apoyado en el brazo fuerte del Señor.
Es reconocer que no podemos hacer absolutamente nada significativo en esta vida. Sí que lo podemos hacer independiente de Dios, es lo que sí sabemos hacer, pero no nos está dando resultado. Vivir independientes de Dios, aunque creamos en Dios y digamos que tenemos fe en Dios, y aunque vengamos a la iglesia, el tomar decisiones basadas en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios recursos, hace que vivamos alejados de Dios. Dios cumple sueños. ¿Qué sueños cumple Dios? ¿Los suyos o los nuestros? ¿Cuáles son los secretos para incrementar nuestra fe? Este libro te ayudará a conquistar todo lo bueno que Dios tiene para tu vida y te inspirará a estar más cerca de Él. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. Ese es un camino que nadie quiere tomar. El de la humillación, el del quebrantamiento, el de la humildad. El de postrarse delante de Dios y reconocer que no somos nada y que no vamos a lograr nada si no lo tenemos a Él y si no nos apoyamos en su brazo poderoso. No hay nada que puedas lograr. Y había un hombre que rehusó volverse al Señor y se negó a humillarse. El juicio de Dios. Dice, el enojo del Señor no pudo ser contenido. Pero en todos los casos donde vimos que el rey, el pueblo se humillaron, incluso el perverso rey Acab, el esposo de Atalía, de Jezabel, el esposo de Jezabel, un hombre perverso que hizo enojar mucho a Dios y que atrajo el juicio de Dios a toda la nación, en un momento se humilló, aunque le duró muy poco, en un momento se humilló, pero mientras él se humilló, Dios contuvo su juicio. Por eso lo que le llama la atención a Dios de Job son sus cualidades morales. Le dice a Satanás, observa a mi siervo. No le dice, mira todo lo que tiene, mira el ganado, mira el patrimonio que era muy rico. No, observa lo íntegro que es intachable, es honesto, es temeroso de Dios, es santo, vive apartado del mal. Pero a Satanás no le importa un bledo, a Satanás le importa un bledo eso. Él dice, mira lo rico que es. Pues si queremos conquistar el corazón de Dios, el camino es el arrepentimiento, la humillación, el temor de Dios, la santidad. Ese es el camino por el que vamos a agradar y a conquistar el corazón de Dios. La humillación. Por último, hay algo más que despierta la simpatía de Dios. En Ezequiel capítulo 9, Dios manda a un ángel a marcar a todas las personas que gemían, lloraban y se postraban, se lamentaban por los pecados de la nación. Esas personas iban a ser marcadas. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4. En la Dios habla hoy. Dios manda un ángel, recorre la ciudad de Jerusalén y pone una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en mi pueblo. ¿Observaste lo que le llama la atención a Dios? Las personas que se duelen por el pecado del pueblo. ¿Quiénes fueron los considerados fieles? Y se salvaron todos los que se lamentaron, gimieron y lloraron por las abominaciones cometidas por la nación. ¿Y quiénes fueron los primeros en morir? Los líderes. Los líderes no políticos, sino los líderes religiosos. Dice Ezequiel 9:5. Luego oí al Señor decir, maten a todos los que no tengan la marca en la frente
Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. El juicio de Dios comienza por su casa. Comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. Todos los líderes. Es decir, que los líderes religiosos en el templo no tenían la marca. Y no habían sido marcados porque no habían sentido tristeza, no habían llorado por los pecados del pueblo. Quiere decir que los 70 líderes nunca habían derramado una mísera lágrima por los pecados del pueblo. Así es. Quiere decir que los líderes religiosos nunca habían derramado una lágrima, nunca habían llorado delante de Dios por el pecado de la nación. Nunca. Los 70 líderes fueron los primeros. El juicio comenzó por la casa, porque estos líderes, en lugar de inspirar al pueblo a la santidad, al temor, a la integridad, en lugar de reparar muros y grietas abiertas por el pecado, ellos inspiraban a la nación al pecado. Llevaban unas vidas corruptas, vidas inmorales, e inspiraban al pueblo a llevar vidas corruptas e inmorales. Maten a todo el que no tenga la marca, dijo el Señor. Y los líderes no tenían la marca. ¿Cuánto hace que no lloramos por los pecados de nuestra nación? ¿Y por los propios? ¿Cuánto hace que no derramas una lágrima por tus propios pecados? ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima por nuestros propios pecados o por los pecados del pueblo? ¿O por los pecados de la ciudad? ¿O de la nación? El diablo se ríe en nuestras propias caras. Se ríe en nuestras propias narices. Miramos atontados cómo nos roba descaradamente el diablo. Entra a nuestra casa, entra a nuestra célula, entra a nuestro liderazgo, entra a la iglesia y nos saquea, nos roba, y nosotros miramos como si nada pudiéramos hacer. Por el amor de Dios, no acepte que el diablo le robe algo que Dios te ha dado. Lucha, pelea, llora, gime. Derrama lágrimas delante de Dios. Haz algo, repara el muro. Tienes a tu hijo, a tu hija que está en medio del pecado, pues llora delante de Dios, clama delante de Dios, repara el muro. Hay un muro que ha sido roto por el pecado, pues repara, sé un reparador de brechas, un reparador de muros. No aceptes que el diablo te robe lo que Dios te ha dado, sea una bendición, sea un hijo, sea una pareja, sea tu esposo, sea tu esposa. No aceptes que el diablo te robe. Por el amor de Dios, levanta un muro protector, llora delante de Dios. No aceptemos, pero sí clamemos. Líder de célula, líder de ministerio, pastores. ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima por el pecado del pueblo y por los propios? ¿Dónde están los Elías de hoy en día? Porque es cierto que celebramos que hay muchas personas que no doblan sus rodillas ante Baal, pero ¿dónde están los Elías de hoy en día? Que tienen un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque el pueblo ha roto el pacto. ¿Y dónde están los sacerdotes y los líderes de hoy en día que entre el altar y la puerta lloran arrepentidos por sus pecados? ¿Y dónde están los fines que se levantan para defender el honor de Dios cuando su nombre es vituperado? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los que ya no soportan, no toleran que Dios sea tratado con tanta irreverencia en el trabajo, en la casa, en el vecindario, entre tus amigos?
Simplemente nosotros damos el consentimiento para que la gente siga mostrándose irreverente con Dios y siga mofándose de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Lo que le llamó la atención a Dios fueron aquellas personas que se lamentaban, que lloraban, que gemían y sentían tristeza por el pecado del pueblo. Marca a esas personas. Esas personas van a ser preservadas. Esas personas van a vivir, van a sobrevivir. Pero el que no llore, el que no gima, el que no sienta tristeza por el pecado de la célula, por el pecado de la gente a la que lidera, por el de la iglesia, de la sociedad, esa gente no iba a ser marcada. Y los líderes fueron los primeros en morir. Deberíamos arrepentirnos por no arrepentirnos. Y no estoy para levantar el dedo a nadie, sino para decirle cuánto hace que no lloras por tus pecados, por el dolor que le produce a Dios tus pecados y los míos. ¿Cuánto hace que no sentimos tristeza por el dolor que le causamos a Dios por haber sido groseramente beligerantes con Él? ¿Has visto cómo se ha humillado Acab? ¿Has visto? Le dice a Elías. ¿Has visto? ¿Te fijaste? Estaba sorprendido Dios. La humillación, el quebrantamiento son cualidades que no se encuentran fácilmente, muy pocos comunes. Entonces cuando Dios la encuentra en una persona, lo ventila. ¿Viste? Mirá, mi hijito, mi hijita, cómo se ha humillado ante mí. Observa. Y casi siempre, no casi siempre, siempre, que un hijo de Dios o una hija de Dios se humilla ante Dios, siempre viene la benevolencia de parte del Señor, el favor de parte del Señor, y se detiene el juicio. Siempre. Por eso Dios está tan sorprendido con Job. ¿Te fijaste? Mira lo santo que es. Y Satanás diciéndole, mira lo rico que es. ¿A quién nos parecemos nosotros? La integridad, la honradez, la santidad y el temor de Dios de otras personas, ¿te inspira? Pues eso debería inspirarnos. Deberíamos estar detrás del secreto de aquellas personas que conquistan el corazón de Dios. Porque eso llama la atención a Dios. Mira lo íntegro, mira lo honrado. Mira, observa lo temeroso, el temor de Dios que tiene esta mujer, este hombre. Lo santo que es, observa. ¿Te has fijado? Le dice a Elías, ¿te fijaste cómo se humilló, cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado, voy a detener el juicio. Por cuanto se ha humillado, voy a detener el juicio. El camino que nos conduce, el pasaporte que te lleva a la presencia de Dios, es este. Es la humildad, el arrepentimiento, el quebrantamiento, es llorar delante de Dios y decir, Señor, acá estoy. Solo no lo voy a poder lograr. Solo no voy a poder lograr mantener mi familia, alcanzar a mi esposo, a mi esposa. No voy a poder. No voy a poder ser efectivo en el ministerio. Solo no voy a poder, Señor. Solo no voy a poder. Necesito confiar en Dios y en el poder de su fuerza. Como dice Pablo en Efesios. Ese es el camino que nos conduce a su presencia. Cualidades morales. Íntegro. Honradez. Temor de Dios. Santidad. Humillación. Quebrantamiento. ¿Qué haces resistiendo el proceso de quebrantamiento de Dios en tu vida? ¿Qué haces tratando de salir del desierto donde Dios te llevó? Y si al desierto al que estás te llevó Dios para tratar contigo, con tu carácter, para revelarse, para revelar su voz, para revelar su bondad. Y si en el desierto en el que estás fue Dios quien te llevó, y si en el proceso de quebrantamiento en el que estás fue Dios mismo que te llevó ahí. Claro que el hombre común, natural, no aspira
esas cosas. Y probablemente se burlen de ti. Cuando digas que estás en un desierto y estás en un tiempo de dificultad, y cuando digas que estás en un proceso de quebrantamiento, quizás se burlen de ti. Pero tú sabes que ese es el camino derechito a la presencia de Dios. No la soberbia, no la altivez, no el orgullo, sino la humillación, el quebrantamiento, el reconocer que solo no podemos, que necesitamos de Dios y necesitamos de su fuerza y de su poder. Ese es el camino que te lleva derechito a la presencia del Señor. ¿Quieres ir por ese camino? Yo sí, se lo aseguro, yo quiero.